Listo, muy buenas noches con todos, o con todas, mejor dicho. Eh, Muchas gracias, por cómo vamos a, listo. Vamos a comenzar entonces la clase. Muchas gracias. Espero que puedan ver la grabación desde el inicio, ¿sí? Puesto que con estos cortes de la luz estamos súper complicados justamente para poder comenzar nuestras clases. Les comento también que tenemos ya el aula activa, ¿sí? Casi pasamos 2 semanas sin aula. Lamentablemente hubo algún problema técnico que no nos pudieron dar acceso. Sin embargo, ya está el aula lista como para poder avanzar y trabajar en nuestras actividades. Recordemos que la semana anterior tuvimos ya nuestra primera clase, ¿sí? Y obviamente están las actividades propuestas. Entonces, permítanme, les voy a abrir la plataforma para que también se enteren cuáles son las actividades que tenemos pendientes, ¿sí? Para poder avanzar también en esto de nuestro aprendizaje, ¿sí? Permítanme, por favor. Listo, ahí estamos, ¿ya? Vamos a ingresar directamente. Ah, perdón, no le estaba compartiendo pantalla. Perfecto. Listo, entonces, miren. Esta va a ser nuestra aula de trabajo, ¿sí? Durante ya estas casi 3 semanas que nos faltarían para culminar el módulo, ¿sí? O el día de hoy comenzamos ya con nuestro tema número 2. Sin embargo, sí es importante hacerles conocer cuáles son las actividades que tenemos pendientes, ¿ya? Voy a pasarme al rol de estudiante para que ustedes puedan identificar, ¿sí? Muy similar a los módulos anteriores que ustedes ya han desarrollado su aprendizaje aquí en Studios, lo que vamos a tener es justamente la parte inicial, ¿sí? Que son los recursos o la información respecto al tema correspondiente, ¿sí? Tenemos generalmente un video, tenemos enlaces, páginas web, documentos, ¿sí? Y en este caso ya comenzamos el tema uno con dos actividades, un foro y una tarea. En el foro, ¿qué nos dice? En el foro nos dice justamente, responda a las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Qué se puede hacer desde el mundo educativo para combatir la brecha digital? ¿Sí? ¿En qué beneficiaría potenciar la investigación, favorecer el acercamiento entre el mundo educativo y la industria y potenciar la participación en la sociedad civil? Igualmente, ¿qué opinan de la brecha digital y el riesgo de exclusión en la sociedad de la información? Recordemos que el tema uno es de brecha digital. Para eso también les invito a ver la grabación de la clase número uno para que ustedes puedan como empoderarse un poco más de la información. Sin embargo, toda la documentación está en la sección de información respecto al tema 1. ¿Sí? Está justamente el video y están justamente, en este caso, tenemos 4 ítems que nos va a llevar a diferentes documentos sobre la brecha digital. ¿Sí? Perfecto. Luego tenemos ya una tarea, ¿sí? Dice, actividad, realizar una infografía mencionando 5 causas y consecuencias de la brecha digital. Además, mencione 5 propuestas de solución que ayuden a reducir la brecha digital, ¿sí? En el desarrollo dice, no olvide colocar nombres y apellidos, profesión, nombre de recurso, bibliografía en normas APA. Subir el URL del cuadro de la plataforma, ¿sí? Y usted puede utilizar, por ejemplo, Canva, ¿sí? Para poder hacer la infografía. Recuerde que la infografía es cualquier representación gráfica respecto a un resumen de un tema, ¿sí? Entonces, en Canva tenemos un montón de plantillas que nos pueden ayudar para poder trabajar esta tarea, ¿sí? Y ahora que ya comenzamos el tema 2, que dice de la inclusión a la e-inclusión, ¿sí? Aquí el día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar lo que se refiere a las TIC y educación inclusiva, ¿sí? Es decir, los beneficios que tenemos en esta parte, ¿sí? Bien. Tenemos de igual forma la información y aquí también tenemos dos actividades. Tenemos un foro y las TIC y una tarea, ¿sí? En el foro lo que nos dice, ¿sí? Dice, analiza y comenta la relación sobre las TIC y en el proceso de educación inclusiva, ¿sí? Una vez analizado el video, ¿sí? El que se encuentra acá abajo, previamente la plataforma el cual trata sobre las TIC como herramientas facilitadoras e integradoras para niños con dificultades de aprendizaje,
Analiza y comenta la relación de las TIC en el proceso de la educación inclusiva, ¿sí? Entonces, con esto, ¿sí? Usted va a desarrollar su aporte en el foro, ¿sí? Luego de eso tenemos ya una tarea, ¿sí? En la tarea nos dice, una vez realizada la lectura de todos los documentos anteriores, realiza una revista sobre las TIC en la educación inclusiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es justamente un pequeño resumen, por decirles así, para poder concretar lo del tema de esta semana, que es de la inclusión a la e-inclusión, ¿sí? Luego lo convertimos en PDF, ¿sí? Y finalmente lo cargamos en nuestra herramienta de ISU, que nos va a hacer una revista digital, ¿sí? Entonces, justamente por ahí tenemos ya las actividades propuestas hasta el día de hoy, ¿sí? La próxima semana ya vamos a ver el tema número 3, ¿sí? Y lo ideal, digámosle así, es que ustedes, de igual forma como yo les sugería en el módulo 1, no se dejen acumular las actividades, ¿sí? Sino más bien vamos a ir desarrollando, trabajando de acuerdo a nuestros tiempos, ¿sí? Pero no dejando acumular todas las actividades ya al final, ¿ya? Perfecto, ¿sí? Listo. No siendo más, vamos a comenzar nuestra clase con los temas. Permítame solo un segundito, por favor. Voy a verificar algo en mi aula virtual. Sí, permítame. Un segundito nada más. Estamos. Perfecto. Entonces aquí voy a regresar. Normal, perfecto. Sí. em, Estaba justamente viendo el detalle que nos ayuden subiendo la grabación de las dos clases, tanto del día de hoy como eh, la de la semana anterior, para que ustedes tengan los recursos suficientes para poder analizar y poder desarrollar sus actividades. ¿Sí? Permítanme solo un segundito. Listo. Entonces voy a nuevamente a compartirles mi pantallita. Perfecto. Y comenzamos justamente eh, continuando con el módulo 4 de TIC para la educación inclusiva. Vamos a trabajar el tema de la inclusión a la e-inclusión, ¿sí? Aquí les voy a invitar, permítanme, déjenme ver si les compartí con sonido. Perfecto, compartir con sonido. Y quiero ver justamente, arrancando desde la definición de inclusión, ¿sí? Y luego lo relacionamos ya con la tecnología. Perfecto, entonces les voy a compartir Te amo que protege pantalla. con Nido, con nutrientes únicos para apoyar su inmunidad. Perfecto. La inclusión es una perspectiva transversal que privilegia la atención a las necesidades, características, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje considerando la diversidad del estudiantado, particularmente de aquellos en los que puede existir riesgo de exclusión. Para garantizar plenamente el derecho a la educación, es necesario impulsar una profunda transformación social, en la que se privilegien aquellas prácticas, políticas y culturas escolares que aseguren una atención equitativa e incluyente. Pero, ¿a qué nos referimos al hablar de inclusión y de educación inclusiva? La inclusión es un proceso para asegurar el acceso, permanencia y éxito en los aprendizajes para todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, que promueve entornos donde toda persona es valorada con sus diferencias y les permite saber que son bienvenidos, cuidados y atendidos como parte del colectivo. La inclusión desde una perspectiva amplia es más que la atención segregada de estudiantes. Está basada en interacciones que favorecen el mayor entendimiento mutuo y el aprovechamiento de la riqueza que aportan las distintas experiencias de vida. En general, y con mayor énfasis en la participación de quienes hablan alguna lengua indígena, que viven con alguna discapacidad, que se reconocen con distintas identidades de género o que han vivido condiciones de migración o contextos socioeconómicos
diferentes, de modo que aprendamos a convivir sin discriminación desde las escuelas y como ciudadanas y ciudadanos. Al hablar de educación inclusiva, se hace referencia a incorporar y adaptar lo necesario en el sistema educativo para responder con equidad a todas y cada una de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con sus particularidades, además de emprender acciones para identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, las oportunidades del aprendizaje, la permanencia, el tránsito y la plena participación en las actividades educativas. Esas barreras de aprendizaje y participación se refieren a las características y respuesta del sistema educativo, de la práctica docente y del entorno que impiden el ejercicio del derecho a la educación para algún estudiante o grupo que comparte ciertas características. ¿Qué buscamos con la educación inclusiva? La inclusión está en el núcleo de la mejora escolar y por eso debe permear las decisiones que se toman en la escuela, como el diagnóstico integral de la escuela, la evaluación individual de los aprendizajes y las acciones que se emprenden para atender al estudiantado en riesgo de abandono o rezago. Desde una perspectiva de inclusión, podemos coordinar las escuelas con otras instancias sociales y de gobierno para generar sociedades caracterizadas por la equidad, la igualdad de derechos, el respeto y la empatía, de modo que se avance firmemente hacia culturas de paz. Así se impulsarán políticas inclusivas donde se revisen los marcos normativos, la planeación y la gestión escolar. Culturas inclusivas que hagan de la comunidad escolar un espacio seguro y acogedor. Prácticas inclusivas que lleven al aula y a las actividades extraescolares relaciones de cooperación, de aprendizaje colaborativo, así como de relación positiva entre estudiantes. La falta de estrategias para eliminar posibles barreras de participación incrementa el potencial de riesgo de rezago entre estudiantes. Un elemento sobre el que podemos reflexionar es cómo podemos beneficiar a todos y cada uno de los educandos, atendiendo de manera entusiasta a aquellos con mayor riesgo de exclusión y en situación de vulnerabilidad, y realizando evaluaciones que consideran sus necesidades, intereses y situaciones con la claridad de que son muy capaces y se puede tener altas expectativas de ellos. Para cambiar culturas excluyentes, es importante en la práctica docente promover una convivencia que elimine estereotipos, prejuicios, segregación, exclusión o cualquier otra práctica discriminatoria. Reconocer la importancia de la interculturalidad en la formación de la nación que somos. Finalmente, reforzar estrategias que se vienen realizando como las de fortalecer una relación de colaboración con las familias y las comunidades del entorno inmediato y promover proyectos de vida saludable en los que se fomente el autocuidado físico, la sana alimentación, pero también la promoción de la salud mental y emocional, creando un entorno de respeto y aceptación. La labor que se busca para impulsar la inclusión es fortalecer un enfoque transversal en la mejora de nuestros procesos educativos y avanzar la promoción de valores como el respeto, el diálogo, la empatía y la diversidad, para generalizar comportamientos y relaciones positivas en un mundo que es y ha sido intercultural. La inclusión en la educación es Listo. tarea de todas y todos. Muy interesante el video, como ustedes pueden ver. Entonces, con esta referencia de lo que se refiere a la definición de la inclusión, vamos a fortalecer un poquito más con unas definiciones extras o adicionales o ampliatorias, ¿sí? Perdón, mil disculpas que estoy un poquito gripado, ¿sí? Mil disculpas, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? La inclusión educativa busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características o habilidades, ¿sí? tengan acceso a una educación de calidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es justamente lo que trabajábamos hace unos 2 módulos, ¿sí? En lo que todos los estudiantes tienen los mismos derechos. No es que ya, bueno, a una persona que tiene algún tipo de discapacidad o algo, sí, no se le puede ayudar o no debe estudiar, sino más bien al contrario, ¿sí? Porque ahora, de aquí lo vamos a relacionar ya un poquito con la tecnología, con este avance tecnológico, justamente, el concepto ha evolucionado hacia la e-inclusión, ¿sí? ¿Por qué?
porque no solo es el que yo le incluyo o le agrego a un estudiante a un grupo tecnológico, sino más bien que ya poseo herramientas que me puedan beneficiar justamente en pro de romper las barreras en el aprendizaje, ¿sí? Y obviamente ya tenemos esto de la inclusión, ¿sí? Ya directamente en nuestro labor diario, por decirles así, porque ustedes saben que la tecnología ya es parte de nuestras actividades como docentes. No solo el hecho de decir, bueno, yo utilizo la tecnología, sino más bien todas las personas y toda la comunidad educativa está incluyendo a esto de la tecnología. Sobre todo para poder incluir, ¿sí? Y trabajar la inclusión de diferentes participantes en lo que se refiere a la educación, ¿sí? Ahora, tenemos nosotros obviamente algunos delimitantes, por ejemplo, como para poder incluir. En primera instancia, como lo vimos en la clase anterior, está la brecha digital, ¿sí? Que justamente es la desigualdad en el acceso a dispositivos y conectividad, ¿sí? Porque eso es uno de los detonantes súper importantes que vivimos en la actualidad aún, ¿sí? Y que muchos lo han palpado, por decirles así, en su labor diario como docente. Por ejemplo, ustedes recordarán en la pandemia que tuvimos este problema de que todos necesitábamos conectarnos a Internet para recibir clases. Pero en muchas de las casas sí solo había un dispositivo para tres, cuatro personas. Entonces, esto aún lo seguimos viviendo con el acceso hasta del Internet, ¿sí? En este caso, les invito a revisar la grabación de la semana anterior, justamente donde vamos o donde profundizamos justamente lo que se refiere a la brecha digital, ¿sí? Ya luego tenemos justamente que a veces tenemos la tecnología, ¿sí? Pero en cambio los docentes no tienen la capacitación para poderlas utilizar. Entonces, uno de los delimitantes para entrar de lleno a la inclusión también es la falta de formación docente en el uso de las tecnologías, ¿sí? Y de una otra manera que tiene que ver con el primer punto de la brecha digital, es la falta de acceso a recursos tecnológicos en zonas rurales o zonas desfavorecidas, ¿sí? Porque a veces tenemos, por ejemplo, un salón de computadoras, por ejemplo, pero por ser la zona no tenemos acceso a Internet. Entonces, justamente por ahí comenzamos a delimitar esos detalles que nos puedan trabajarlo justamente para poder desarrollar ya la inclusión, ¿sí? Ahora, con el pasar de los días o el pasar de los tiempos, ¿sí? Muchas empresas han permitido que que las TIC en forma general estén dentro de la parte inclusiva de la educación, ¿sí? Porque de una u otra manera, por ejemplo, han creado, no sé, por ejemplo, zonas que no había internet, los pudieron haber conectado con algún tipo de antena o algo similar para poder tener acceso directamente a al internet. Y que en la actualidad, como les decía, también tenemos ya un software o aplicaciones especializadas como para poder romper un poco las discapacidades físicas que podrían haber en los estudiantes, ¿sí? Y obviamente eso alcanzar ya un mejor nivel cognitivo de aprendizaje, ¿sí? De una u otra manera, cuando manejamos la tecnología debemos tomar en cuenta que sean accesibles, ¿sí? Si por ejemplo usted dice, mira, ¿sabes qué? Me encontré un video en el YouTube o yo publiqué un video en el YouTube, lo que podemos hacer también es crear algún tipo de subtítulo, ¿sí? Como para que pueda trabajarse, ¿sí? O a la vez algún otro medio que nos permita ser accesibles, ¿sí? Hay muchas plataformas que en la actualidad ya tienen estos medios accesibles de forma clara y concisa. Por ejemplo, en Moodle, ¿sí? En la plataforma de Moodle, nosotros tenemos una parte donde podemos configurar la accesibilidad para que el estudiante, por ejemplo, vea un poco más grande lo que se refiere al tamaño de la letra, ¿sí? Algunos plugins que sale audio leyendo el texto que nosotros pusimos en alguna tarea o alguna directriz, ¿sí? Y de una u otra manera, sí, esto también nos va a permitir tratar de personalizar el aprendizaje, porque podemos ir creando o diseñando, sí, recursos o actividades especializadas para cada tipo de estudiante, ¿sí? Y otra de las situaciones que es a nivel general, sí, es que las TIC
junto con la tecnología del Internet, nosotros podemos crear espacios colaborativos como para poder fortalecer el aprendizaje experiencial y sobre todo, sí, compartir información entre compañeros, entre colegas, ¿sí? Ahora, y esto es como una cuña publicitaria, por decirles así, ¿sí? Hay muchos organismos a nivel internacional, así como la UNESCO, la ONU, entre otros, que justamente han impulsado ya normas y estrategias para que pueda las TIC incluirse en la educación, ¿sí? Obviamente, esto en pro, ¿sí? Del acceso equitativo de la tecnología. Es más, han creado algunos programas junto con otros, por ejemplo, operadores de telefonía, ¿sí? Por ejemplo, hay un programa que se llama Pro Futuro, me parece que se llama justamente de Movistar, sí, que les enseñan o les fortalecen las competencias digitales a personas vulnerables, por decirles así. Entonces, ha habido esa fortaleza de algunas instituciones, sí, aunque obviamente ustedes me dirán que no van a tener acceso a a toda, mm, decirles, por ejemplo, a toda la comunidad que necesita, sino más bien a ciertos lugares, ¿sí? Entonces, de a poco esperemos, pero ya con ese granito de arena ya podemos aportar en algo, ¿sí? Ahora, ya relacionando un poco más, ¿sí? De cómo yo puedo trabajar con lo que se refiere a las TIC y la educación inclusiva, ¿sí? En primera instancia, como les decía hace unos minutitos, los docentes necesitan obligatoriamente una capacitación específica para poder integrar los recursos tecnológicos que poseen o las herramientas en forma general ya tecnológicas en los contextos inclusivos. Esto es súper importante porque, como les digo, hay veces que tenemos los medios físicos, pero no sabemos manejarlos. Entonces, por ejemplo, vamos solo a suponer, ¿sí? En mi institución compraron una licencia de ChatGPT, ¿sí? De inteligencia artificial, ¿sí? Pero no hemos recibido una capacitación de cómo elaborar un buen prompt, por ejemplo, ¿sí? O al mismo tiempo decir, no, es que sabes que yo no sabía que tenía justamente la licencia Pro de ChatGPT, sí, y no pude evolucionar en mis recursos o las consultas que yo tenía de mis temas. Entonces, por eso es súper importante, primero, tener una comunicación efectiva entre los integrantes de la institución educativa para poder fortalecer este medio o este requerimiento. Y adicionalmente, ya tener programados diferentes capacitaciones para fortalecer justamente estos temas, ¿sí? Y de una u otra manera, sí, que las percepciones sobre personas discapacitadas, sí, sean incluidas en parte de la educación, porque sí, hay veces que decimos, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una que otra persona con discapacidad, pero me limito a hacer ciertos parámetros en modificar o en cambiar el currículum y ahí nomás, sino más bien que tenemos que tratar de incluir justamente las TIC en la educación, ¿sí? Ahora, en la actualidad hay diferentes elementos tecnológicos que yo puedo fortalecer justamente en el uso para poder trabajar. Por ejemplo, ¿sí? Hay dispositivos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, pantallas Braille, que es justamente para las personas que poseen problemas de su visión, ¿sí? Lectores de texto, que como les decía en Moodle hay algunos plugins que justamente nos permite ese detalle de que yo pongo la directriz, pero hay un iconito como una bocina para que literalmente me lea el texto que se encuentra ahí, ¿sí? Y de una u otra manera también poseemos ya teclados adaptados también, ¿sí? En lo que se refiere a software, ¿sí? Podemos tener programas de reconocimiento de voz, ¿sí? Por ejemplo, en el mismo Google Drive, por ejemplo, ¿sí? Lo más básico que nosotros podemos tener, ¿sí? Si yo voy a entrar a documentos de Google, tengo la posibilidad ya de trabajar ya esta parte de de reconocimiento de voz, ¿sí? Ya en el sentido de estar hablando, ¿sí? Y el Google Documentos o documentos de Google, ¿sí? Lo que va a hacer es transcribir lo que yo estoy diciendo para poder tener ya luego el texto. Entonces, justamente por ahí también tenemos ese particular, ¿sí? Luego de esto tenemos ya aplicaciones también de comunicación aumentativa, ¿sí? Que nos ayuda justamente para personas que tal vez tengan algún problema de audio, ¿sí? Luego ya
nos enfocamos un poco más en las plataformas educativas. Sobre todo lo que se refiere a las plataformas educativas gratuitas que nosotros tenemos acceso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el de Google Classroom, ¿sí? El de Moodle, que ya tiene funciones de accesibilidad, incluidas directamente ya en las plataformas. Entonces, justamente por ahí, nosotros vamos a ir desarrollando ya nuestros recursos inclusivos, ¿sí? Con herramientas gratuitas. Ustedes saben que Google Classroom es de acceso libre, ¿sí? No se requiere más que una suscripción, ¿sí? Y para Moodle, ¿sí? Si ustedes poseen en sus instituciones la plataforma de Moodle, o si no, también pueden, por ejemplo, abrirse una cuenta en Mil Aulas, por ejemplo, ¿sí? Milaulas.com es una herramienta que le genera una plataforma, ¿sí? Y usted puede ir experimentando todos los recursos de accesibilidad que tenemos por ahí, ¿sí? Luego tenemos ya las aulas inclusivas digitales, ¿sí? Aquí justamente nosotros tenemos algunas aplicaciones, ¿sí? Que pueden ser en línea o al mismo tiempo también tenemos ya pizarras interactivas, ¿sí? Que es similar a un proyector, ¿sí? Y tienen ya la accesibilidad con algún pizarrón ahí como para poder, por ejemplo, pasar directamente con el dedo, ¿sí? O comenzar a marcar o escribir. De igual forma sucede con dispositivos móviles que ya son también especializados, ¿sí? Y de una u otra manera, ¿sí? Nosotros cuando queremos hacer una inclusión, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de combinar, ¿sí? El aprendizaje presencial y en línea justamente para mejorar la inclusión. Aquí, por ejemplo, muy probablemente ustedes han escuchado la metodología de clase invertida o de flipped classroom. Entonces, podemos crear recursos accesibles, ¿sí? De que los estudiantes puedan ingresar, puedan trabajar, ¿sí? Y en los encuentros sincrónicos, ya sean presenciales o en línea, ¿sí? Poder ingresar directamente ya a resolver dudas o hacer algo mucho más práctico, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, los estudiantes prefieren ahora la tecnología, ¿sí? Y de una u otra manera han habido estudios que los estudiantes que hacen uso a las TIC, ¿sí? Justamente mejoran su participación y de una u otra manera promueven justamente la integración a la tecnología, ¿sí? Ahora, ustedes saben que de una u otra manera la diversidad que existe ya por cualquier situación incluye factores como cultura, idioma, sí, factores socioeconómicos, sí, de habilidades, pero justamente el detalle está que yo puedo adaptarme a esas diferentes necesidades solo con las aplicaciones que yo vaya a desarrollar o trabajar ya directamente en nuestro diario labor como docentes, ¿sí? De una u otra manera, por ejemplo, también se sugiere utilizar simuladores, ¿sí? Estos simuladores que nos pueden enseñar idiomas. Aquí pongo como recomendación el aprender lenguajes indígenas, por ejemplo, que a veces eh, es súper complicado, ¿sí? El desarrollar esto porque a veces decimos, no, es que yo no cuento con tal herramienta, pero sí puedo trabajar con simuladores o con aplicaciones hasta de gamificación que incluya justamente el aprender ya lenguas indígenas como para poder incluir también esas personas que a veces se sienten excluidas por saber algún otro idioma y no incluirlo dentro de su aprendizaje, ¿sí? Como les decía, también crear espacios como plataformas de aprendizaje para fomentar la interacción. ¿Sí? Esto es súper inteligente, súper primordial, ¿sí? El trabajar esta parte ya de las plataformas, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Con esto de la evolución, por ejemplo, relativamente estamos ya utilizando la inteligencia artificial al diario vivir. Entonces, nosotros podemos ir potenciando nuestros, digámoslo así, nuestros requerimientos, nuestros aprendizajes con base a esta inteligencia, ¿sí? Y obviamente aplicarlos ya a incluir, sí, temas mucho más personalizados en el campo de la inclusión, ¿sí? Además de esto, también poseemos en la actualidad, ¿sí? Que no es nuevo tampoco, pero sí se podría ya utilizar en la actualidad, es la realidad virtual, que justamente lo que hace es crear espacios de aprendizaje, estos espacios que nos van a servir justamente como para que los estudiantes ingresen directamente a espacios
que sean adaptativos, ¿sí? Y obviamente se sientan mucho más cómodos porque directamente los estudiantes lo que van a desarrollar son accesos ya mucho más especializados, ya de acuerdo a sus requerimientos, por decirles así, para la educación, ¿sí? Otra de las situaciones es que también ya tenemos varias aplicaciones, ¿sí? Para poder trabajar mediante el celular y desarrollar un aprendizaje, ¿sí? Como ustedes saben, por ejemplo, hay varias plataformas que nos permiten hacer cursos de autoestudio, ¿sí? Que lo que nos intentan es compartir el conocimiento y poderlo adquirir, ¿sí? Entonces, ese tipo de factores también nosotros lo podríamos como reciclar, entre comillas, ¿sí? Para que el estudiante pueda acceder, pueda trabajar, ¿sí? Y sobre todo pueda también adquirir nuevos conocimientos que a lo mejor yo no los tenía planificado o no los tenía proyectado el realizarlos, pero gracias a esta tecnología yo lo puedo desarrollar, ¿sí? Adicionalmente, ¿sí? Es súper importante que el uso de de la tecnología en forma general ya sea un eje transversal, que no solo sea una materia más, sino más bien que pueda ser desarrollado en diferentes asignaturas, ¿sí? Obviamente esto vuelvo y repito al tema que vimos la semana pasada de la brecha digital y sí influye justamente este detalle de la infraestructura tecnológica, porque a veces nuestras instituciones no poseen toda la infraestructura tecnológica que uno quisiera trabajarlo ya en esta inclusión. Pero, sin embargo, sí, es súper importante nosotros ir desarrollando o trabajando ya esta parte de lo que se refiere ya al uso en forma general de la tecnología, ¿sí? Entonces, les invito justamente a analizar este punto, perdón, que es súper importante para poder desarrollar ya la inclusión, ¿sí? De la tecnología a la educación, ¿sí? Aquí les quiero mostrar algunas estrategias, ¿sí? Que de acuerdo a un análisis que realicé, nos pueden servir justamente para poder mejorar, por decirles así, nuestra proyección en la inclusión de la tecnología en la educación, ¿sí? Por ejemplo, la primera es, y yo creo que es como la más importante, diría yo, ¿sí? Porque yo necesito diagnosticar las necesidades de los estudiantes, mucho más si yo tengo algún estudiante con discapacidad, porque con este diagnóstico yo voy a poder identificar las barreras físicas, las barreras cognitivas, sensoriales o culturales que tienen justamente los estudiantes y yo poder hacer ajustes necesarios para poder desarrollar o trabajar ya esta parte que es súper importante de la inclusión, ¿sí? De igual forma, el trabajar ya con la tecnología, ¿sí? Y de una u otra manera, si yo pudiera, por decirles así, desarrollar o trabajar ya esta parte de la infraestructura tecnológica, sería mucho mejor porque justamente con esta información, ¿sí? Yo voy a poder tener las herramientas suficientes para poder evolucionar literalmente en mis clases con el uso de la tecnología. Entonces, justamente por ahí yo puedo también aportar, ¿sí? O sugerir, ¿sí? Es súper importante porque ves que también nos hace falta comunicarnos, ¿sí? Con nuestras autoridades y decimos, mira, ¿sabes qué? Yo vi o yo analicé o yo experimenté con tal situación, con tal tecnología, que puede ser software, puede ser hardware, y justamente esto nos va a permitir, ¿sí? Tener elementos y poder decir, mira, podemos adquirir esto o podemos justamente trabajar esta, esta aplicación o algo similar. Entonces, con eso justamente vamos a ir trabajando nuestro desarrollo o nuestra labor docente, ¿sí? De una u otra manera, ¿sí? La idea que dentro de mi institución también procuremos, pues, también desarrollar o trabajar ya esta parte de la equidad tecnológica, ¿sí? Yo sé que muchas instituciones no tienen para todos los estudiantes una computadora, ¿sí? Pero podemos irnos turnando. Por ejemplo, en diferentes clases, sí, obligatoriamente tenemos ya un grupo de estudiantes por una computadora, ¿sí? Vamos rotando quién vaya a liderar, porque hay veces que sucede eso, ¿sí? Solo una persona está dentro de la computadora y quiere hacer las cosas y los demás solo viendo. ¿Sí? Ustedes saben que el aprendizaje más significativo es el que nosotros lo hacemos practicando.
¿sí? Entonces, justamente por ahí también debemos tomar en cuenta, ¿sí? Ese detalle. Ahora, otra información súper importante, permítanme por favor un segundito nada más. ¿Sí? Mil disculpas, ¿sí? Es que yo como docente también me capacite, ¿sí? En tecnología o ya sea con talleres, ¿sí? De la parte tecnológica accesible, ¿sí? Como les digo, por ejemplo, una de las metodologías que nosotros en Poliestudios trabajamos y también la desarrollamos es la metodología de diseño universal de aprendizaje DUA, ¿sí? Que también yo les sugiero investigar un poquito, ¿sí? Y empaparse justamente de esta metodología para que puedan aplicarse directamente con facilidad dentro de sus clases, ¿sí? Y obviamente, como les comento, nosotros tenemos, entre comillas, la obligación de siempre autoformarnos, de no quedarnos, digámoslo así, solo con lo último que leí hace 5 años, sino más bien irse actualizando justamente como para poder desarrollar todo el aprendizaje que yo requiero, ¿sí? Em, de igual forma, les invito a investigar un poquito lo que se refiere allá a las normas de accesibilidad, los que, por decirles así, son los legales que desarrolla ya diferentes instituciones, ¿sí? Y podemos ir trabajando, experimentando, entre comillas, y sobre todo poderlas aplicar, porque eso es lo importante, ¿sí? Que nosotros vayamos a investigar, sepamos lo que se hace, sepamos cómo son, cómo se hacen y aplicarlos directamente en nuestro labor diario, ¿sí? Por ejemplo, hay recomendaciones de la UNESCO, ¿sí? Sobre educación inclusiva que son bastante interesantes. Entonces, justamente por ahí yo les invito a desarrollar o trabajar su investigación, por decirles así, ¿sí? Para poder trabajar o desarrollar ya esta parte, ¿sí? De igual forma, es súper importante que nosotros vayamos a ir desarrollando me estoy inventando, como comités o como comisiones en la cual yo con mis colegas puedo compartir buenas prácticas, porque hay veces que sí, efectivamente, hay docentes que ya están un poquito más adelantados y conocen de temas de tecnología inclusiva, de tecnología accesible, sí, o esto lo que les decía del diseño universal de aprendizaje, y me pueden hacer una realimentación para saber cómo yo puedo aplicarlo también a mi asignatura. Esto es súper importante también, porque ves que nosotros decimos, no, es que yo solo aplico esto y no converso a nadie. No, más bien conversemos justamente con nuestros colegas para conocer qué están haciendo ellos y qué yo puedo también mejorar. Y muy probablemente ellos aprendan también por mi lado, por decirles así. ¿Sí? Como les decía hace un momento, también otra de las estrategias es utilizar plataformas educativas inclusivas, ¿sí? Utilizar obligatoriamente la tecnología emergente, que en la actualidad justamente hay una infinidad de herramientas, ¿sí? Entre ellas tenemos la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿sí? Entre otras, como para poder nosotros también desarrollar un aprendizaje y poderlo trabajar ya directamente con mis estudiantes, ¿sí? La idea también que, por ejemplo, hay veces que decimos, no, es que yo hice un diagnóstico inicial y mis estudiantes son visuales, por decirles así. La idea es que justamente yo vaya a crear una variedad de formatos que no solo sea texto o PDFs o presentaciones, sino más bien que pueda desarrollar usted o pueda agregar ya dentro de su material un video, por ejemplo o un gráfico, una infografía, un podcast o un audio, sí, que justamente le permita al estudiante también mantenerse activo en ese sentido, ¿sí? De una u otra manera, no es recomendable ligarse, sí, con ciertas directrices en actividades, sino más bien, ya que el estudiante pueda desarrollar su creatividad desarrollando la tarea, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿sí? Solo me estoy inventando. Decimos, mira, ¿sabes qué? Créame una infografía o créame un bosquejo, un prototipo de tal producto, un producto X, ¿sí? De cualquier asignatura, ¿sí? Entonces el estudiante obviamente puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy excelente dibujante y lo voy a hacer a mano, ¿sí?
está bien. Pero si decimos, mira, hasta que sabes que tienes que hacerlo en, no sé, en un formato, me estoy inventando, en A5, sí, con de cartulina blanca, con filos negros o algo similar, entonces como que le limitamos justamente en ese sentido al estudiante, sino más bien podemos nosotros evaluar con una rúbrica de evaluación, por ejemplo, ya el producto en forma general que sacó el estudiante, ¿sí? Que no solo se limitó en decir, ah, no, es que el profe me dijo que utilice tal formato, tal raya, tal margen, tal cosa, no, sino más bien que hagamos volar su imaginación y nosotros evaluemos también justamente esta parte del producto en forma general, ¿sí? Y obviamente, sí, nosotros también tenemos que desarrollar actividades motivadoras, que no sean muy repetitivas, sino más bien que haya una variedad de herramientas, ¿sí? Incluir también lo que se refiere a la inclusión social, ¿sí? En entornos virtuales, esto es súper importante toparlo con los estudiantes, ¿sí? Sensibilizar mucho a la comunidad educativa que a veces decimos, no, es que no pasa nada en mi comunidad, pero hay veces que por falta de conocimiento podemos dejar de lado esta parte de de la sensibilidad a la comunicación, a la comunidad, ¿sí? Y también es súper importante involucrar a las familias, ¿sí? Porque a veces que decimos, no, es que esto en mi casa no sucede, ¿sí? Y no preparamos justamente a los estudiantes en este factor. Entonces, yo les invito justamente a también analizar dentro de sus casas este tipo de detalles, ¿sí? De igual forma, sí, yo cuando utilizo la tecnología, uno de los factores importantes que yo debo ir desarrollando es también esta parte de incluir o de desarrollar, sí, evaluaciones diagnósticas como para conocer o para identificar si está funcionando o no, porque a veces decimos, no, es que yo ya estoy utilizando años esta herramienta, sí, y nadie me puede decir nada porque ya tengo como ya creado todo, sí, pero no necesariamente es ese particular que yo digo, no, es que yo ya tengo la experiencia y listo. No, sino más bien ya el hacer pruebas, identificar o conocer, ¿sí? En qué puedo estar yo fallando y en qué yo puedo mejorar, obviamente, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, es súper importante también tener como la realimentación de las personas vinculadas, que pueden ser directamente sus colegas, que pueden ser también los mismos estudiantes, que nos van a decir, no, es que tú debes mejorar en tal cosa, en tal aspecto. Entonces, justamente por ahí yo les invito a desarrollar ese tipo de reglamentaciones que son súper útiles. Tengan la plena seguridad que van a servirles de mucha utilidad al momento de evaluar o el trabajo que ustedes están realizando, ¿sí? Con base a eso, yo siempre voy a hacer ajustes, ¿sí? O voy a hacer un proceso de mejora continua para poder desarrollar mejor mis recursos, ¿sí? De una u otra manera, la tecnología va cambiando, ¿sí? Y usted puede decir, mira, ¿sabes qué? Ayer utilicé Canva, ¿sí? Ahora quiero utilizar Genially. Solo me estoy inventando. Entonces, con eso, justamente, yo puedo ir desarrollando de mejor manera mi trabajo como docente, ¿sí? Explorar siempre nuevas tecnologías. Como les digo, siempre es bueno refrescar los conocimientos y mantenerse actualizado. Aquí una pequeña recomendación, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos la tecnología, es recomendable siempre que nosotros utilicemos herramientas que sean de acceso libre o de acceso gratuito, ¿sí? ¿Por qué? A veces que por enganchar las empresas, lo que hacen es decirnos, haga su material, haga su contenido, haga sus actividades, ¿sí? Y luego de 15 días que yo me enamoré literalmente de la herramienta, me dice, haga un pago de X valor, ¿sí? Y me detiene justamente. Hay herramientas, sí, que tienen su licencia libre o para acceso a procesos educativos que nos pueda beneficiar justamente en ese sentido. Entonces, esa es como una pequeña recomendación que les dejo, sí, para que puedan practicarlos, sí, y puedan aplicarlo, sí. Otra de las situaciones también es como les decía, también compartir los conocimientos o experiencias con con sus colegas, ¿sí? Porque a veces que decimos, no, es que yo sé tal cosa, ¿sí? Y no lo compartimos. La idea es compartir, justamente, y procurar hacer bitácoras, ¿sí? Bitácoras que nos enseñen justamente detalles
de cómo aplicar o desarrollar ya ciertas herramientas, ¿sí? Por ejemplo, el Blogger, ¿sí? El Blogger de Google, que es una función gratuita del Google, nosotros podemos ir desarrollando también, como les digo, como bitácoras para poder trabajar ya un tema mucho más específico en el sentido de crear un historial de lo que yo vaya a desarrollar o lo que yo vaya a trabajar ya en una experiencia tecnológica, por ejemplo. Entonces, si ustedes ya utilizan su Blogger, ¿sí? Les invito justamente a que lo revisen, lo analicen y puedan potenciar justamente esta herramienta, ¿sí? Todo en pro del uso de las tecnologías, ¿sí? ¿Por qué? Porque este detalle también le va a permitir a usted compartir con sus estudiantes, con sus colegas, ¿sí? Con sus mismos estudiantes, justamente como para ver qué van a hacer o qué están haciendo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que sabes qué, yo encontré el otro día una herramienta buenaza, la apliqué por acá, la hice tal cosa, y después se me escapó el nombre de la herramienta o algo pasó. La idea es que usted determine justamente un historial. Es preferible que usted lo guarde en la nube, ¿sí? Hay varias herramientas, por ejemplo, en la que les decía el Blogger, ¿sí? Que a usted le puede servir justamente para crear un historial, ¿sí? Solo les voy a mostrar así rápidamente, ¿sí? Un Blogger, déjenme ver, déjenme ver así rápidamente, ¿sí? Para poderles indicar así brevemente. Y también les voy a indicar otra herramienta que también les puede servir de utilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo, ¿sí? Un blog, ¿sí? Esto es creado, como les digo, con Blogger, que es una herramienta gratuita, ¿sí? Como les decía hace un momento, lo ideal es que usted vaya creando bitácoras, porque automáticamente la aplicación de Blogger le va creando esto, como un historial por meses, por años, ¿sí? Y usted va creando ese historial, ¿sí? Y puede crearlo obviamente con una bitácora de las diferentes aplicaciones que usted utilizó en la tecnología, ¿sí? Y en cambio, Simbaló es una herramienta que justamente nos va a servir para crear tableros de diferentes páginas, ¿sí? Porque hay veces que decimos, mira, ¿sabes qué? Encontré esta herramienta que me va a servir como parte accesible para que puedan los estudiantes, no sé, poner subtítulos en tal cosa, ¿sí? Y con esto, si usted crea el historial, ¿sí? Listo. Bueno, espero que puedan ver justamente las personas que no pudieron asistir la grabación, ¿sí? Y recuerden que cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier situación que yo les pueda guiar o ayudar, pues quedo a las órdenes, ¿sí? Que tengan una excelente noche y Dios mediante nos veríamos el próximo día miércoles. Que tengan una excelente noche. Hasta el miércoles siguiente.